De nuevo, comenzamos un nuevo día de Santo Sábado, acercándonos al estudio de la Biblia. Como es normal en nosotros, comenzar el sábado alabando a nuestro Dios y compartiendo su palabra es uno de los grandes privilegios que nos otorgamos para poder centrar nuestra vida y nuestras expectativas en este día. Día que para el Señor fue un regalo para el ser humano, en el cual podemos recordar nuestros orígenes, el proyecto de Dios y, sobre todo, ese gran encuentro con nuestro Dios a través de los siglos. Bienvenidos. Comenzamos entonando el himno para el programa de hoy. Cantemos. Después de entonar el himno, vamos a continuar orándole al Señor. Bendito, bondadoso Dios que estás en los cielos, Padre Santo, te adoramos, te glorificamos porque eres nuestro Dios. También a nuestro Salvador, que a través de su obra en el santuario celestial, Señor, confirma lo que pasó en la cruz. Y gracias, Señor, porque tú nos das siempre lo necesario para gloria y honra tuya. Gracias, Padre, por ese plan de salvación que tú diseñaste desde la eternidad y que podemos disfrutar cada uno de nosotros cada día. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues bien, como todos sabemos, ya, porque llevamos varios programas, en este momento del comienzo del sábado nos dedicamos a buscar personajes bíblicos que nos permitan añadir a nuestra vida una ética de relación con Dios que nos prepare para ese momento glorioso del cual comentábamos hace unos instantes, hacia el conocimiento de la revelación sobre la raza humana. La serie Biblia y Ética. ¿Cómo encontrar en las decisiones de otros seres humanos, cómo encontrar una ayuda, un enfoque bíblico para nuestra vida diariamente? Ya el propio salmista, escritor del libro de los Proverbios, Salomón, supo perfilar el concepto bíblico en una sociedad complicada, una sociedad donde no siempre el ser humano mujer tenía un lugar que le correspondía por creación y por redención. Por eso él dijo: mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Qué detalle tan impresionante, cómo se expresó. En el día de hoy vamos a visualizar la historia de la mujer cananea y cómo estableció una relación personal con Dios. Y ya miráis que estamos en el capítulo 23 de la serie. Ya hemos hablado de 23 seres humanos, mujeres, que tuvieron una relación personal con Dios, incluso en épocas donde esa relación se establecía solamente a través de lo que era la familia o lo que significaba la familia para el entorno. Relación personal con Jesús. La mujer cananea aparece en 2 de los 4 evangelios. En Mateo capítulo 15 del 24 al 30 y en Marcos 7 del 24 al 30.
podemos situarnos, podemos hacer coincidir los dos textos, de forma que leyéndolos de forma paralela podamos tener la mayor dimensión del estudio de este personaje sin nombre, pero no por ello, sin tener una importancia capital para la Biblia, ya que su historia se quedó reflejada en la palabra de Dios. Iremos viendo cada uno de los detalles en los dos evangelios, para que así sea el propio texto el que se explique, el propio texto el que nos permita vivir esa experiencia de fe como la vivió esa mujer cananea. Jesús nos dice que marchó de allí y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Pero Marcos añade, entró en una casa, no queriendo que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. Directamente comenzamos la reflexión sobre esta mujer, partiendo de una idea importante. Jesús continúa su ministerio. Jesús se encuentra en un lugar completamente diferente a lo que era Galilea, lo que era Samaria, lo que era Judea. Estamos en dos tierras que dan al Mediterráneo, dos importantes puertos marítimos en la época. Una ciudad pagana, politeísta, con muchos templos dedicados a dioses falsos. Y es ahí donde se va a producir esta preciosa historia. En Tiro y en Sidón, aunque Mateo escoge los dos, pero Marcos solo coge la ciudad de Tiro, que era la que estaba más al sur. Y hubo una mujer cananea de aquella región que salió y se puso a gritarle: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija tiene un demonio muy malo. Empezamos a ver las diferencias que nos amplían la visión entre Mateo y Marcos. Para Mateo, esa mujer expresó que Jesús venía de la línea dinástica de David, es decir, pertenecía a la tribu de Judá, era rey, era príncipe de Israel. En Marcos se omite esa idea. Tal vez, como hemos dicho en diferentes ocasiones, porque Marcos dirige su evangelio a personas como tú y como yo, es decir, a romanos, donde la tradición hebrea no solo no era comprendida, sino que no era ni tan siquiera deseada. Y en Marcos dice una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro. Se enteró y fue enseguida a buscarlo y se le echó a sus pies. La mujer era pagana, una siria de Finicia, y le rogaba que echara el demonio de sus hijos. Si juntamos las dos visiones, esta mujer, en primer lugar, reconoce a Jesús, por una parte, descendiente de David, y por otra, la visión de Marcos tiene que ver más con la proximidad de Jesús. Recibir y escuchar a una mujer en la época no era muy común, tampoco en Israel, como tampoco lo era en el mundo pagano. Filosofías de siglos anteriores habían marginado a la mujer, pero Jesús no se detuvo. Y Jesús trató exactamente igual a los seres humanos hombres como a los seres humanos mujer. Marcos pone la idea que la mujer era pagana, como lo eran los romanos a los cuales él dirigió su evangelio. Y como tema común, la enfermedad psiquiátrica, psicológica, endemoniada de la hija de esta mujer.
también la hija, no aparece el nombre de ella en la Biblia. Él no le contestó palabra. Jesús maneja los silencios de manera magistral. Una lectura superficial de los textos. Podríamos ver un gesto mal interpretado de cómo Jesús trata este tipo de cosas. Jesús, cuando tiene que hablar, lo hace. Cuando tiene que callar para arrancar un compromiso, una opinión de quien le está escuchando, el silencio es tan elocuente como sus palabras. Él no le contestó palabra. ¿Y eso qué es lo que produjo? Un posicionamiento de los discípulos. Se le acercaron a rogarle: atiéndela, que viene detrás gritando. Y es en ese momento donde se identifica Jesús con la solución para esta mujer. Y nos vamos al Evangelio de Marcos. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro, se enteró, fue enseguida a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era pagana, una siria de Fenicia, y le rogaba que echara el demonio de su hija. Y él dijo: deja que coman primero los hijos. No está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perrillos. Esta es una frase muy popular en la época de Jesús. Los perrillos se solía identificar a los no creyentes, a aquellos que no eran judíos en un principio. Por lo tanto, Jesús, insistiendo en lo que los discípulos le dicen, él se dirige directamente a ella y les recuerda que la misión principal, aunque no única, de Jesús era ser el Mesías viviente que el pueblo de Israel esperaba. Tras aquellas promesas bíblicas de que haría una nueva alianza con Israel, que vendría el Mesías, que el siervo sufriente vendría a hacer una misión. Descortés, desenfocado, de nuevo. Si antes hablábamos del silencio, ahora hablamos de cómo se dirige a esta mujer para provocar en ella lo que ella misma necesitaba. Y Jesús le utiliza una parábola judía en el cual no está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los extranjeros, a los no creyentes. Dice Mateo, donde nos va a explicar esta idea. Él le respondió: me han enviado solo para las ovejas perdidas de Israel. Lo que en Marcos son los hijos, en Mateo son las ovejas perdidas de Israel. Como os decía al principio, comparar estos dos enfoques es un privilegio y además es un método que yo, si me permitís, os aconsejo que podáis hacer con todos los evangelios. Hay pasajes que tienen 4 visiones, porque es importante. Entonces Jesús dice: me ha enviado solo para las ovejas perdidas de Israel. Ella los alcanzó y se puso a suplicarle: socórreme, Señor. Seguro que te imaginas que leyendo un texto es imposible escuchar todos los matices, escuchar todo el proyecto de Dios. Ella los alcanzó y se puso a suplicarle: Señor, socórreme. Ella era pagana, acostumbrada a adorar a dioses falsos, pero tenía una necesidad tan grande. Parece ser que en los evangelios se muestra que Satanás atacaba en aquella época de forma particular a muchísimas personas. Y ella pide socorro. ¿Os imagináis lo que es una madre
pidiendo socorro para sus hijos? Una escena dramática. Jesús contestó, y ella le dijo, deja que coman primero los hijos. No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perrillos. Pero ella repuso, cierto, Señor, pero también los perrillos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. No sabemos si esta mujer comprendía la frase de Jesús, porque era un dicho judío, pero lo cierto es que ella le va a dar un valor existencial, independientemente de que coincidiera o no con lo que interpretaban los judíos. Marcos recoge, le replicó ella, cierto, Señor, pero también los perrillos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Fijaos, qué matiz tan impresionante. La mesa de sus amos, las migajas que tiran los niños. Marcos resalta directamente la necesidad de la mujer. Era su hija, la que estaba sufriendo los ataques del gran enemigo de Dios. Como tantas veces hemos hablado nosotros, por muy importantes que nos creamos, no somos nada importantes para el enemigo de Dios, solo instrumentos para ir contra él. También, cuando caen migajas, los huesos, los perros comían para esta mujer, aunque para los judíos fuese para los no creyentes. Él le contestó, anda, vete, que eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Ese detalle Mateo no lo contempla. ¿Qué es lo que hace que Jesús actúe? Si volvemos a la diapositiva anterior, Jesús dice, escuchando a esta mujer, lo que ella le comunica, los perros, las migajas que tiran los dueños de la casa, y para Marcos en particular, los niños de la casa. Jesús le dijo, y aquí es donde yo quiero pararme de forma particular. Jesús le dijo, grande es tu relación personal conmigo, grande es tu fe. Es importante volver a resaltar que esta mujer no tenía formación ética religiosa bíblica, pero tal vez había escuchado a Jesús. Tal vez había escuchado cómo su fama se prodigaba tanto en la tierra de la alianza como fuera de esa tierra. Y ella pensó que la solución para su hija era adherir su preocupación a Jesús. Un judío, un rabino. Y nos dice Jesús que por su declaración anterior, su hija quedó curada. La intercesión de una madre en ayuda de sus hijos es un tópico profundamente bíblico, pero también es humano, también es social y cultural. Los padres estamos precisamente para poder compartir con nuestros hijos la esperanza. El texto no nos dice cómo contaría aquella mujer que había decidido ser discípula de Jesús, porque finalmente el discípulo no es un cargo,
El discípulo es una relación personal, expresada en el texto por la palabra fe. ¡Qué grande es tu relación personal conmigo! Y que se cumpla lo que deseas. Al llegar a la casa, y este detalle lo añade Marcos, al llegar a la casa después del encuentro con Jesús, se encontró a la niña echada en la cama y su tortura se había marchado. ¡Qué espectacular! ¿Cómo se narran los acontecimientos personales en la Biblia? La Biblia no está hecha para el cielo. La Biblia está hecha para seres humanos, aquellos que comprendemos la necesidad de la ayuda de Dios. Yo estoy convencido, aunque no tengo ningún dato bíblico, de que a esta mujer recibirá un nombre nuevo en la eternidad. Otro personaje que es más valioso que cualquier joya preciosa que podamos adquirir los seres humanos. El verdadero valor de tu vida y de la mía, no lo olvides, no es lo que tenemos, es lo que somos en relación con Dios. Espectacular el sentido de esta historia. No por el nombre, tal vez, tenía un nombre pagano que no se quiso recoger, o tal vez no se enteraron del nombre de esta mujer. Pero su personalidad, su deseo, su adhesión a Jesús, eso sí quedó por los siglos escrito en la palabra de Dios. Qué privilegio haber compartido con la palabra esta experiencia maravillosa. Algún día conoceremos a esta mujer con el nuevo nombre de la eternidad. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Vamos a cantar el himno para finalizar el tema de hoy. Cantemos. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, sin dudar de su palabra, siempre andando en la verdad. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Siempre quiero fiar en Cristo, mi precioso Salvador, que en la vida y en la muerte me sostiene con su amor. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti.
Bendito, bondadoso Dios que estás en los cielos. Señor, me sigue conmoviendo cómo tratas a la humanidad, Señor. Solamente lo que caminamos contigo, Señor, podremos entender cuál es la dimensión especial de ese trato, Señor, que nos das. La raza caída, Señor, atacada a veces por tu enemigo. Necesitamos consuelo, necesitamos paz. Y tú, Señor, nos has dicho, mi paz os dejo, mi paz os doy. Que esa realidad, Señor, sea para nuestra vida un privilegio especial. Y gracias, Señor, por todo cuando tú nos das y nos bendices. Te lo agradecemos, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Privilegio haber compartido con vosotros este comienzo de día sábado y privilegio de haber repasado una historia tan espectacular como esta. Seguiremos buscando personajes en la Biblia que nos ayuden a poder comprender cómo trataste a la humanidad y cómo nos quieres y cómo amas al ser humano caído. No te pierdas la oportunidad de seguir caminando con Jesús. Nos encontraremos en el siguiente programa. No te lo pierdas. Aquí estaremos, si es la voluntad de nuestro Dios. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración, hoy. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración, Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie deja que te limpie Como barro en tus manos me dejo moldear, tus caricias me dan libertad, con ternura me formas a tu voluntad, soy el sueño que plasmarás.
ti, abandonado en tu amor, perdido en tu mirar, confiado en tus promesas. Quiero cantar que si tú estás